Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a analizar todo lo que sucedió este sábado 13 de septiembre en el evento de Noche UFC, el cual fue una locura. Yo como mexicano me la pasé increíble porque creo que es la primera vez en la que en un evento mexicano todos los locales, todos los mexicanos acabaron ganando. Si no me equivoco, como digo, es la primera vez porque ni en los eventos que se han hecho en la Ciudad de México ni en los eventos dedicados a México por el Día de la Independencia, en ninguno de ellos había pasado que el 100% de mexicanos acabara ganando. Este también es verdad que es el que menos representación mexicana había tenido hasta la fecha, pero oye, eso también es lo que tiene, que hay eventos en los cuales se depositan muy pocas expectativas y a veces son los que más acaban sorprendiendo. Yo al día de hoy sigo sin creerme algunas de las cosas que vimos este sábado y en este video voy a comentarlas. Vamos a hacer un análisis de todo lo que sucedió, vamos a hacer un análisis post evento y vamos a comenzar con lo más importante, lo más impresionante de todo, que es Diego López destrozando a Jan Silva. Diego López humilló a Jan Silva, al que todo el mundo consideraba que iba a ser el siguiente gran campeón de esta división, al que todo el mundo consideraba que era el más peligroso de los Fighting Airs, el único que todavía quedaba invicto, que llegaba favorito en las apuestas, que se había llenado la boca diciendo que iba a finalizar a Diego López, que lo iba a destrozar, que lo iba a noquear en el primer asalto, que él ya se sentía campeón, que él ya sentía que había ganado ese combate sin siquiera haberse subido a pelear. Todo eso acabó sumando muchísima más emoción, mucha más expectativa. Fue una semana muy intensa para los dos. Diego López la verdad es que se vio bastante tranquilo, pero se notó que hubo muchísima intensidad por parte de ambos, principalmente por parte de Jan Silva, y al final acabó sucediendo el mejor resultado posible. Diego López noqueó a Jan Silva y lo noqueó de manera espectacular y de forma contundente, con un codazo giratorio al final del segundo asalto, seguido de un ground and pound para acabar finalizando la pelea. Fue una barbaridad, de verdad ese combate fue uno de los mejores combates de este 2025 y solo duró 2 asaltos. De hecho fue premiado con el bono de pelea de la noche y como digo solo duró 2 asaltos. La gente estaba súper emocionada porque cuando tienes a dos peleadores que lo han entregado todo, que lo han apostado todo sobre la mesa, asegurando que van a noquear a su rival, es cuando más emoción, es cuando más picante se ponen las peleas y cuando más al borde de la silla te colocas en cuanto arranca el combate, porque de verdad te pones súper nervioso. Yo estaba muy intrigado por lo que iba a pasar. De hecho, si vieron mi análisis previo de este combate, yo predije que Jan Silva iba a noquear a Diego López y acabó pasando lo contrario. Y aquí es donde ya me voy a adentrar en el análisis porque hay bastante tela que cortar, hay muchas cosas que analizar y lo principal, lo primero de todo, es el exceso de confianza de Jan Silva, que por supuesto fue la principal clave para que acabase perdiendo esta pelea. Jan Silva, como ya sabemos todos, está bastante mal de la cabeza, literalmente está loco, tiene un pasado súper oscuro, lo cual lo ha llevado a ser una persona bastante peculiar, muy entregada a sus sensaciones dentro del octágono, le gusta burlarse de sus oponentes, le gusta hacer espectáculo, pero creo que nunca lo había llegado al nivel que lo llevó en este combate. Contra Diego López parecía un Conor McGregor en su prime, ofendiendo y insultando a José Aldo de cualquier manera que se le ocurriera. Parecía de verdad que Jan Silva quería meterse en la cabeza de Diego López y en cierto punto lo consiguió, pero a la hora del combate vimos a un Diego López muy paciente, vimos a un Diego López muy cauto, esperando el momento adecuado. Diego López sin duda alguna hizo un trabajo increíble corrigiendo todos los errores que cometió en su combate contra Alexander Volkanovski, que es su más reciente derrota, y fue lo que más acabó brillando en esta pelea. Durante el primer asalto, como digo, fue un primer asalto de estudio, pero en el momento en el que empezaron los intercambios, Diego López acabó llevando a Jan Silva al suelo, y aún en esa posición, estando Jan Silva por debajo de Diego López, se notaba que Jan Silva seguía confiado, se notaba que Jan Silva seguía jugando con su rival porque se reía, se burlaba, le hablaba estando debajo de su montada y Diego López lo aplastó, Diego López lo dominó por completo en ese primer asalto, estando como 3 minutos encima de él en su montada. Y aún así Jan Silva parecía estaba haciendo lo que había planificado hacer. Parecía que en verdad su plan era cansar a Diego López durante el primero o hacerle creer que no iba a representar ningún peligro,
porque en el segundo salió mucho más agresivo. De hecho, yo personalmente pensé que el segundo se iba a acabar, pero a favor de Jan Silva, porque se estaba comiendo muy buenos golpes de Jan Silva Diego López. Diego López tiene una mandíbula que nadie en la UFC tiene, porque es una mandíbula que parece como que le hacen daño, parece como que retrocede, parece como que tambalea, pero Diego López no retrocedió ni un milímetro, siguió de pie, siguió para adelante. En el segundo asalto, a pesar de que ya le había funcionado en el primero llevarlo al derribo, se quedó de pie delante de Jan Silva, de un peleador que es conocido por noquear a todos sus oponentes de forma espectacular, que busca los golpes desde diferentes ángulos, que es muy contundente, que tiene mucho poder en las manos. Pero como digo, a la hora de entrar en este juego de la pelea, en la que Diego López estaba esperando el contraataque y en la que Jan Silva se estaba viniendo cada vez más arriba, fue lo que acabó determinando el cómo iba a ser el resultado. Porque si recuerdan lo que dije en mi análisis previo a este combate, la oportunidad de Jan Silva iba a ser si él mantenía la distancia, si no entraba en la cabina, si no entraba en el juego de Diego López. Jan Silva en un punto empezó a tirar tantos golpes que él de verdad pensaba que en tarde o temprano iba a noquear a Diego López, que solamente era cuestión de tiempo para que acabara llegando el golpe correcto y para que Diego López acabase cayendo, pero no llegó. Jan Silva conectó muy buenos golpes, estuvo intentando patadas giratorias, estuvo intentando codazos giratorios, estuvo intentando patadas frontales, de todo le tiró y aún así Diego López sobrevivió. Diego López seguía sobreviviendo, también él empezó a conectar muy bien, pero aquí es donde digo que el exceso de confianza le acabó haciendo pagar un gran precio, porque el burlarse de Diego López, el estarse riendo delante de él, el estarse tomando muy poco en serio el combate, mientras que veías a un Diego López concentrado, centrado en lo que tenía que hacer, esperando el momento adecuado para conectar su golpe, ahí es donde se vio la diferencia. Y en un descuido, en uno de esos arrebatos de Jan Silva en el que se fue para adelante directo a conectar a Diego López, acabó siendo conectado. Y lo más gracioso de todo es que fue con un golpe que Jan Silva había intentado ya como 5 o 6 veces, y las 5 o las 6 veces las había fallado. Un codazo giratorio. Diego López noqueó a Jan Silva de un codazo giratorio. Es una barbaridad. Tristemente no lo van a colocar como knockout por codazo giratorio, porque acabó siendo un ground pound lo que finalizó la pelea. Pero ese golpe es uno de los golpes más difíciles de conseguir dentro de la UFC. Solamente hay como 12 KOs por codazo giratorio en toda la historia. Hace poco menos de un mes, el 16 de agosto, vimos 2 seguidos, el de Carlos Prates y el de Lerone Murphy, 2 codazos giratorios completamente limpios, que no hubo necesidad de ir a rematar para que noquearan al rival. Pero en esta ocasión, como digo, Jan Silva lo intentó como 5 o 6 veces, no pudo conectar ni uno de ellos. Y Diego López, que es la primera vez que intenta un codazo giratorio en su vida, porque yo jamás en la vida de Diego López había visto lanzar un codo giratorio. Le he visto hacer triángulos voladores, le he visto hacer barras de rodilla, le he visto hacer heel hooks, le he visto hacer cosas espectaculares, pero jamás un codazo giratorio. Y el primero que lanzas, el primero que intentas, lo conectas en contra de Jan Silva. Fue una locura, yo me volví completamente loco. Gracias a Dios, aún al día de hoy tengo garganta para grabar este video, porque fue una barbaridad. No me lo estaba pudiendo creer, fue una locura. Y lo mejor de todo es que este tipo de cosas siempre acaban pasando. El más callado, el más reservado, el que más trabaja en las sombras, el que menos habla antes del combate, es el que acaba riendo mejor. Y aquí hay un refrán mexicano para la ocasión, por ser una noche mexicana, que encaja perfecto con esta situación, y es que perro que ladra no muerde. Y es tal cual lo que sucedió. Jan Silva acabó comiéndose todas sus palabras, acabó tragándose toda la mierda que dijo durante toda la semana y durante toda la previa del combate, porque Jan Silva se llenó la boca diciendo que iba a destrozar a Diego López, que lo iba a finalizar en el primer asalto, que él ya se sentía campeón, que él ya sentía que había ganado esta pelea sin siquiera haber subido al octágono. Y fíjense, al final, ¿quién acabó siendo noqueado y quién acabó ganando esta pelea? Quizá muchos puedan decir que fue un golpe de suerte, pero no, señores, aquí hay trabajo duro. Diego López estuvo entrenando ese golpe justo antes de subir al octágono, y también obviamente está su mérito de que él fue muy paciente, resistió muy buenos golpes, tiene muy buena mandíbula y esperó el momento adecuado. Jan Silva cometió muchos errores en este combate, errores que si se los hubiera evitado probablemente hubiese ganado la pelea, y yo me alegro completamente porque Jan Silva era el peleador más peligroso de todos los Fighting Nerds y fue el único que acabó siendo noqueado. De todas las
derrotas de todos los Fighting que ya hemos vivido hasta ahora, que todos ya han perdido, ninguno de ellos ya se encuentra invicto en la compañía. El único que ha sido noqueado fue Jan Silva, precisamente contra el rival al que predijo que iba a noquear en el primer asalto. No puede ser más poético esto, y de verdad fue una locura. Para mí Diego López se merecería ya pelear por el título de UFC, pero pues tristemente, como su anterior derrota precisamente es contra Alexander Volkanovski, que aún al día de hoy sigue siendo el campeón, pues quizá va a haber gente que diga que le hace falta una más, y el propio Diego López está abierto a aceptar una pelea más. Así que esperemos que le den una muy buena pelea. Veremos qué es lo que pasa con Jan Silva, veremos qué es lo que pasa con los Fightingers en general, que todos ya han perdido, a excepción de Carlos Prates, que ya regresó a la senda de la victoria y está programado para pelear contra Leon Edwards en el UFC 322. Todos ellos vienen de derrota muy reciente, así que veremos qué es lo que pasa con este equipo brasileño, pero de mientras hay que festejar que los mexicanos ganaron todos los combates, todos los mexicanos salieron invictos de esta cartelera. Como digo, muy pocas veces pasa, creo que la primera vez que pasa que el 100% de los locales acaba ganando. Si tenemos en cuenta que hay México-brasileños y México-estadounidenses, ahí ya cambia la cosa, porque el único de ellos que acabó perdiendo su combate fue Alessandro Costa, que es la misma situación de Diego López, un brasileño que vive en México desde hace muchísimo tiempo, que desarrolló su carrera profesional de MMA aquí en México y que por supuesto representa a México. Habla perfecto español, de hecho literalmente es compañero de entrenamiento de Diego López, y fue el único que perdió su combate. Pero de los México-estadounidenses y sobre todo los mexicanos originarios de aquí de México, todos ellos ganaron sus peleas y todos dieron actuaciones espectaculares. De verdad, fue un eventazo. Ya pasando a hablar del resto de las peleas, por ejemplo, el combate coestelar fue una maldita barbaridad. David Martínez, que reparte la mitad de su vida entre ser médico de la UNAM, médico egresado de una de las universidades más prestigiosas de aquí de México, en una de las carreras más difíciles académicamente hablando, como lo es medicina, y que la otra mitad de su vida es un peleador profesional de MMA. Pero como si eso no fuese suficiente, hizo una hazaña que muy pocas veces sucede: ganarle a un top 10 clasificado de la división de peso gallo en corto aviso. David Martínez sufrió 3 cambios de rival a lo largo de su campamento para este combate. En principio se iba a enfrentar a un ecuatoriano llamado Carlos Vera. Se cayó Carlos Vera por una lesión, lo programaron para pelear contra Quang Lee, pero después, cuando Raúl Rosas Jr., que era originalmente aquí, se iba a enfrentar a Rod Font en el coestelar de este evento, cuando se cayó Raúl Rosas Jr., a David Martínez le dijeron que iba a tener la posibilidad de enfrentar a Rod Font, alguien que, como digo, se encontraba rankeado en el puesto número 9 de la categoría de peso gallo y que representaba obviamente el rival más difícil de su carrera y el rival más difícil para cualquiera en esa situación. David Martínez solamente tenía una pelea dentro de UFC, la cual había sido su debut en marzo de este año en el UFC México. Debutó de forma espectacular, noqueando en el primer asalto, pero con una sola pelea, querer aspirar a pelear contra el 9 del ranking en corto aviso, cualquier persona habría apostado en contra tuya. E incluso yo mismo lo hice. Yo mismo en mis predicciones dije que David Martínez lamentablemente iba a perder este combate por pura probabilidad, por pura estadística. Pero aquí las estadísticas valen madres. David Martínez le ganó a Rod Font por decisión unánime. Le ganó en su propio juego. Rod Font es un striker principalmente. Utiliza un jab de manera magistral. Tiene un muy buen boxeo, como tiene ascendencia puertorriqueña. La verdad es que es un peleador bastante fajador y que tiene muchísima experiencia, tiene muchos años ya siendo rankeado dentro del UFC y se ha enfrentado a todo mundo, a Cory Sandhagen, a Marlon Moraes, a Chito Vera, a José Aldo. Contra todos ellos dio peleas muy buenas y contra David Martínez no fue la excepción, pero pues es que estamos hablando de niveles completamente diferentes. Previo a esta pelea, las diferencias estaban así, literalmente eran así. Alguien fuera de los rankings con una sola pelea en corto aviso, que solamente tiene un bagaje de kickboxing espectacular, pero ya está. Realmente David Martínez nunca lo hemos visto en una situación de suelo en contra de alguien que ya ha sido evento principal en carteleras de UFC, alguien que ya tiene más de 10 años en esta compañía,
y como digo, David Martínez ganó. Fue una barbaridad, y pensar que la mitad de su tiempo lo invierte para ser médico lo hace aún más loco. Y ya avanzando al resto de las peleas, yéndome un poquito más rápido para que este video no acabe durando media hora, tuvimos a Rafa García, que se impuso por nocaut ante Jared Gordon, un peleador muy experimentado, también que tiene muchos años en la compañía, que le representó una dura prueba. Eran dos strikers de poder enfrentándose, así que cualquiera de los dos podía caer, pero al final Rafa García impuso su corazón de mexicano y noqueó a Jared Gordon. Una pelea súper sangrienta, súper divertida, que sorprendentemente no se llevó ninguno de los bonos, pero la verdad es que estuvieron súper disputados, porque no fue el único que finalizó a sus rivales. También, por ejemplo, Santiago Luna, que fue el que acabó reemplazando a David Martínez en su pelea original en contra de Kwang Lee, sorprendió a todo mundo debutando en corto aviso, noqueando en el primer asalto a Kwang Lee. Santiago Luna era un completo desconocido para mí, yo no tenía ni idea de quién era, pero resulta que es un mexicano nacido en San Diego, que vive en Tijuana, estuvo entrenando lucha durante toda su infancia, y al día de hoy, que ya tiene su transición completa a las MMA, ha demostrado ser un peleador bastante completo, y también demostró su corazón de mexicano, porque lo llevaron a la lona de un golpe en los primeros 15 segundos. Es decir, a Santiago Luna lo estuvieron a punto de finalizar en el primer asalto, se recuperó y sin necesidad de intentar un solo derribo, a base de puro striking, comenzó a trabajar a su rival, tanto que al final acabó conectando él muy buenos golpes que llevaron a Kwang Lee al suelo, le hizo un par de knockdowns hasta que finalmente pudo noquearlo. Una remontada súper épica, un peleador que tan solo tiene 21 años de edad y que también estaba haciendo su debut en corto aviso. Al final, como esto fue reemplazo del reemplazo del reemplazo, pues es que todo el mundo estaba peleando en corto aviso, todo el mundo estaba peleando contra rivales de los cuales no habían estudiado, eran peleas muy arriesgadas, eran peleas muy complejas, y aún así todos los mexicanos brillaron. Los demás mexicanos que son nacidos en México, que también triunfaron en esta noche UFC, son Jesús Aguilar, que le ganó a Luis Gurule por decisión unánime en una pelea espectacular, en la que Jesús Aguilar literalmente se lució delante de su rival. Jamás habíamos visto a Jesús Aguilar tan confiado. También tuvo una pelea muy difícil, pero realmente se lució delante de su rival. Se le mostró muy tranquilo, se le mostró muy confiado, se le mostró de hecho excesivamente confiado, pero al final le acabó saliendo bien. Y la última mexicana, que es originaria de México, nacida aquí en México, fue Montserrat Rendón, que la pusieron a enfrentarse contra una debutante que oficialmente es ya la peleadora más joven de todo el roster de UFC y de toda la historia de UFC. Creo que jamás en la historia había entrado una peleadora tan menor de edad. Tiene tan solo 19 años, pero una peleadora tan buena que ya aspiraba a grandes cosas, y Montserrat Rendón le acabó arrebatando su invicto. Tenía un 6-0, pero ya no más. Va a ser un 6-1 porque la mexicana acabó imponiéndose en el striking, en la especialidad precisamente de esta chica que se llamaba Alice Pereira, que personalmente no representó ningún tipo de amenaza, solamente se puso a correr hacia atrás todo el tiempo. Pero bueno, sabemos que también hay ocasiones en las que los rivales retroceden hacia atrás conectando golpes, y así es como acaban ganando las peleas. No fue el caso, Alice Pereira no representó ningún tipo de amenaza, y aún así hubo un juez que le dio la pelea a ella. No tiene sentido. Pasando a hablar del resto de mexicanos, que no son mexicanos, sino que son pochos, son mexico-estadounidenses. Tuvimos a 3 en total. El primero de ellos, Alexander Hernández, que fue el que más se lució de todos. Alexander Hernández hizo una pelea en el UFC 319 en la cual noqueó a Chase Hooper en el primer asalto, salió limpio. Él es originario de San Antonio, Texas, precisamente la sede donde se llevó a cabo esta noche UFC, y él pidió pelear en esta cartelera, a pesar de que tan solo era un mes de distancia entre la pelea que había tenido en el UFC 319 y esta. Él pidió pelear y le dieron a un rival súper difícil como lo es Diego Ferreira, que se encontraba a las puertas del ranking, que tenía muchísima experiencia. Diego Ferreira lleva muchísimos años en esta compañía, se ha enfrentado a todo mundo, se ha enfrentado a Jim Miller, se ha enfrentado a Michael Johnson, se ha enfrentado a Dustin Poirier, se ha enfrentado a Grant Dawson, se ha enfrentado a Gillespie, se ha enfrentado a muchísimos peleadores de muchísima calidad, y Alexander Hernández lo noqueó en el segundo asalto de un golpe muy sorpresivo, precisamente
tristemente Alexander Hernández también estaba ejecutando la estrategia de Alice Pereira, ir hacia atrás, pero en esta ocasión Alexander Hernández sí que estaba atacando, sí que tenía muchísimo más volumen, pero el hecho de ir hacia atrás le permitía tomar la distancia que necesitaba para poder contraatacar de forma adecuada. Esperó el momento preciso y en un descuido de Diego Ferreira le acabó conectando un reto de derecha que lo mandó a la lona y del cual no se pudo recuperar. Alexander Hernández hizo ground and pound y acabó noqueándolo de forma fulminante. Alexander Hernández pidió pelear en contra de Michael Chandler y yo creo que se la merece, porque además de que ya es un peleador que se encontraba a las puertas del ranking, esta es su quinta victoria consecutiva y si no me equivoco tiene 3 KO seguidos, 2 de ellos en menos de un mes. O sea, estamos hablando de uno de los mejores prospectos del peso ligero que aún se encuentran fuera del ranking y la pelea contra Michael Chandler sin duda alguna sería muy espectacular. Creo que se la merece. Ojalá que Michael Chandler sea humilde y reconozca que tiene que aceptar peleas de más bajo perfil porque pues ya no está para decidir, ya no está para elegir rivales, la verdad. Otro de los mexicoamericanos que tuvieron éxito en esta cartelera fue Kelvin Gastelum, que a pesar de haber fallado el peso por 4 libras en esta cartelera, se impuso ante Dustin Stoltzfus en una pelea que agarró en corto aviso por todos los cambios que hubo a lo largo de la previa de este evento. Un montón de peleadores se cayeron, un montón de peleadores se lesionaron, otro montón de peleadores no pudieron estar presentes, no pudieron llegar a esta fecha y Kelvin Gastelum aceptó este combate en corto aviso y esa fue su excusa para fallar el peso por 4 libras. A mí la verdad me sorprende que Kelvin Gastelum siga en UFC después de haber fallado el peso ya como 5 veces. La última vez de hecho fue muy aparatosa, literalmente le cambió la división de pelea a su rival. Iban a pelear en peso welter y la pelea acabó siendo en peso medio porque Kelvin Gastelum no iba a bajar hasta peso welter, directamente se pasó por 15 libras y aún así le permitieron seguir en la compañía. Creo que con este error probablemente vayan a despedir a Kelvin Gastelum, lo cual sería una pena porque es un peleador bastante entretenido. Creo que nunca ha tenido una sola pelea que se pueda considerar aburrida. Se ha enfrentado a la élite de peso medio, se ha enfrentado a todo mundo desde hace muchos años, es ganador de un The Ultimate Fighter. Al día de hoy se encuentra en el peor momento de su carrera, a pesar de haber ganado este combate. Se nota que ya no es el Kelvin Gastelum que estábamos acostumbrados, pero a mí lo que más me sorprende es que a pesar de que siempre llega en mala forma, acaba teniendo muy buena condición para la pelea. Se nota que sus rivales llegan 1000 veces más preparados que él, con mejor forma física, más pulidos, más técnicos, con mejor campamento y aún así Kelvin Gastelum tiene un no sé qué, tiene ese corazón de mexicano que le hace seguir yendo para enfrente y acaba sobreviviendo a los combates más difíciles. Las peleas que ha perdido las ha perdido por decisión y las peleas que ha ganado, aunque no recientemente, las ha ganado de manera espectacular. De hecho, Kelvin Gastelum es un miembro del Salón de la Fama de la UFC, recientemente añadido por su pelea en contra de Israel Adesanya. Así que es un histórico de esta categoría, es un histórico para México porque lo ha representado desde antes de que existieran mexicanos originarios de México en la UFC. Pero pues tristemente, como digo, después de haber fallado el peso por 5ª vez, se ve bastante complicado que la UFC vaya a querer renovarlo. Ojalá lo hagan porque sin duda da muy buenos combates, pero ojalá también se comprometiera a dar el peso, porque no puede ser que eras del peso welter, te subes al peso medio y también falles en el peso medio. O sea, ya que quieres subir al peso semicompleto, no jodas, te van a sacar como la mitad de estatura y la mitad de alcance, no es posible. Y la otra México-estadounidense que también se impuso ante su rival es Tatiana Suárez, que para mí es una sorpresa porque yo jamás en la vida había visto a Tatiana Suárez representar a México. Creo que es la primera vez que sale con una bandera mexicana, aunque sale con las dos. Ella obviamente es nacida en Estados Unidos, solamente habla inglés, pero bueno, su apellido también la delata. No es como que se apellide Tatiana Smith, ¿verdad? O sea, el apellido Juárez delata su ascendencia mexicana y ella es una luchadora bastante efectiva que se impuso a Amanda Lemos, pero a una Amanda Lemos que había mejorado muchísimo su defensa de derribos y no se la puso nada fácil. De hecho, yo en cierto punto de la pelea pensé que Amanda Lemos iba a ser capaz de ganar este combate, pero no acabó siendo así. Tatiana Suárez ganó por decisión unánime y con eso tenemos que todos los mexicanos ganaron sus combates. México salió invicto en esta noche UFC, solamente si contamos a los mexicanos originarios de México y a los mexico-estadounidenses, porque si ya incluimos a Diego López y a Alessandro Costa como mexico-brasileños, ahí es donde digo que tuvimos una derrota porque tristemente Alessandro Costa
se lesionó al final del segundo asalto, se le desgarró el meñique del pie en una situación súper extraña, pero prácticamente ya tenía el dedo colgando y es súper riesgoso porque puede literalmente amputarse el dedo durante el combate. En una patada o en una mal pisada puede llegar a lastimarse y pues tristemente acabó sucumbiendo ante el dolor y fue finalizado en el tercer asalto. Esa sería como la única derrota de México, porque el resto de las peleas no fueron de mexicanos. Y hasta aquí el análisis de hoy, hasta aquí el video de hoy. Al final sí se me acabó extendiendo bastante, pero bueno, es lo que tiene analizar un evento que haya tenido tantas finalizaciones, tantas peleas tan buenas, tantas cosas que sucedieron. Como digo, los mexicanos salieron invictos de esta cartelera. Aún me estoy debatiendo si esta cartelera puede llegar a ser considerada la mejor de todo el año, porque el UFC París de la semana pasada hubo más finalizaciones, hubo más peleas más espectaculares, pero bueno, yo soy mexicano y me vale madre las preferencias, yo me quedo con esta cartelera. Y también tengo el debate interno de cuál noche UFC ha sido la mejor hasta la fecha, porque tuvimos la del 2023 estelarizada por Alexa Grasso en contra de Valentina Shevchenko, la segunda pelea que tuvieron ellas dos, la que terminó en empate. Después tuvimos la noche UFC en la esfera, que estuvo estelarizada por Sean O'Malley en contra de Meravalishvili, pero que tenía a un montón de mexicanos por debajo. Y esa personalmente, aunque ha sido el mejor evento de manera visual, de manera de producción, de manera espectacular, porque la esfera pues es espectacular, es lo que tiene, es el mejor escenario para hacer un evento de UFC y un evento deportivo en general, pero tristemente también ha sido el evento en el que más mexicanos han perdido hasta la fecha. Y como digo, en este hubo un 100% de mexicanos ganando en sus combates. E incluso si metemos a los mexico-estadounidenses, también los tres ganaron. Y ya si contamos, como digo, a los brasileños, pues tristemente solo Diego López acabó ganando su combate, que es el de la estelar. Muchos ni siquiera saben que Alessandro Costa es también mexicano, pero bueno, también le damos ese crédito, le damos ese mérito y pues tristemente él acabó perdiendo. Sería en total un 9-1, pero como digo, si solamente contamos a los mexicanos nacidos en México, fue un 5-0, algo que no había pasado hasta la fecha, que todos los mexicanos ganaran, y creo que podemos llegar a repetir este evento todas las veces que queramos, porque siempre acaban siendo carteleras muy buenas. Muchas gracias a todos por ver este video, muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden, un like, un comentario se agradecen muchísimo y nos veremos en el siguiente. ¡Chao!